Comenzamos entonces un nuevo capítulo sobre mecánica de la fractura. Este bloque de transparencias fue diseñado ya hace varios años a partir del material del libro Mechanical Behavior of Materials de Thomas Kearney y posteriormente fue complementado por el profesor Christian Vial. Así que creo que es un bloque de transparencias ya bastante validado y espero que nos sirva para entender este tema que es de mucha importancia para todo lo que tiene que ver con análisis de falla en sistemas mecánicos. Bueno, la fractura está presente y ha estado presente a lo largo de la historia, pero casos tan dramáticos como este, barcos, cargueros, partidos literalmente por la mitad, no producto del choque contra un iceberg o alguna explosión, una bomba, un torpedo, no. Esto es simplemente un barco que en aguas calmas, pero sí frías, repentinamente, de manera catastrófica, se parte por la mitad. Esto corresponde a barcos tipo tanqueros T2 y también las fragatas Liberty que se construyeron durante la Segunda Guerra Mundial por parte de Estados Unidos a una velocidad de producción altísima, lo cual implicó en estos casos particulares usar soldadura para armar el casco en vez que usar remache o ribetes. Entonces creo que se creó acá básicamente una estructura, una especie de manto metálico soldado que en ese proceso de soldadura se carga con tensiones residuales en rango elástico, pero es literalmente un globo inflado a presión y cualquier fenómeno, sea un defecto, una contracción térmica, etc., puede gatillar que se fisure ese casquete o este globo y toda la energía elástica contenida se libera y lo parte por la mitad. O sea, no necesitamos acá un coloso, un Godzilla que salga al mar y parta este barco por la mitad. El barco tiene suficiente energía elástica residual en su casco para poder romperse por sí mismo en caso que se gatille esa energía. Ese es el principio fundamental de las fallas catastróficas por fatiga. Ahora, eso fue en el año 1940-45, ¿cierto? Después hubieron incidentes dramáticos en la industria de la aviación moderna, con los primeros aviones de pasajeros ya no a hélices, sino usando jets, motores a combustión, ¿cierto? Los primeros casos ocurrieron con aviones ingleses de la fábrica Comet. Fueron como 5 aviones que en vuelo se les rompió el fuselaje. Muriendo toda la tripulación, y eso gatilló el aprendizaje también o la averiguación de por qué ocurrió el fenómeno, ¿cierto? Que hizo que se generara esta situación. Pero recientemente, año 1988, o sea, hace casi 40 años, un evento, ¿cierto? En un 737, aviones que todavía son comerciales y uno tal vez ha volado en ellos. En Air Hawaii también falla el fuselaje. Acá, gracias a Dios, ¿cierto? Estos pasajeros no fueron expulsados del avión, se pudieron mantener en su asiento gracias a los cinturones de seguridad y el avión logró aterrizar, salvando la vida de la mayoría de ellos. Pero también un evento catastrófico de un avión que supuestamente está diseñado por equipos de ingenieros, ¿cierto? Y ya hay una trayectoria, o sea, los buques Liberty, los buques tanqueros T2 se fracturaron catastróficamente en los años 40. En los años 60 ocurre el fenómeno de estos catastróficos de los aviones, los primeros aviones comerciales a reacción, los Comet, y todavía se sigue manifestando el fenómeno. Así que el fenómeno de fractura va a estar siempre presente, es inevitable. Por mucho que los ingenieros detrás calculen bien las cosas, siempre va a haber la posibilidad de que el material presente algún defecto que no se logró identificar, o bien se descuidó la mantención o el seguimiento del comportamiento del material. Ejemplos, vigas, como acá se ve en la esquina superior izquierda, vigas de un puente en la avenida Santa María, de que después de 20 años de servicio se fracturaron dentro del rango de la vida útil, ¿cierto? O bien pernos en el puente Loncamilla, un suceso que ocurrió más recientemente en el 2005. En el 2004 ocurrió este suceso de catástrofe en un sistema de molienda en la mina Pelambres, en la cuarta región, a 3.000 metros de altura en Salamanca, ¿cierto? Donde el eje piñón de un molino nuevo, con no más de 3 meses de uso, se fractura
catastróficamente. Estamos hablando de un diámetro aproximadamente de más de medio metro, tal vez 70-80 centímetros de diámetro. O sea, una cosa bastante colosal que se parte por la mitad en un instante. Y también cosas que ocurren más recurrentemente, en los ascensores, por ejemplo, los cables, las fibras que hacen los cables trenzados también se fracturan y bueno, claramente tiene que haber una mantención de esos sistemas constantemente rigurosa que vaya detectando estas fallas y se cambien y se tomen las precauciones para que no ocurran accidentes catastróficos que pueden conllevar a la muerte de personas. Entonces, bueno, si aterrizamos esto en los aspectos más teóricos, ¿cierto? Dijimos que la afluencia ocurría teóricamente a valores del orden de G partido por 10, el módulo de corte del material partido por 10. O sea, en un aluminio, módulo de corte 28 gigapascales, estaríamos hablando que el tau teórico debería ser entonces del orden de 2,8 gigapascales. Y sabemos que en un aluminio el tau real empírico va a ser del orden de 200 megapascales. O sea, claramente hay casi 1 a 2 órdenes de magnitud de diferencia. Eso es producto de que en los metales en particular hay dislocaciones y otros defectos lineales superficiales que harían que se debilite el material y por lo tanto entre en influencia a menores valores del esfuerzo de corte que se puede aplicar sobre el material. Bueno, lo mismo ocurre con la fractura. La fractura también se puede demostrar que el esfuerzo normal para fracturar un material es del orden de 1/10 del módulo de corte, pero que es mucho mayor al esfuerzo normal de fractura empírico. Acá se debe hacer un comentario. Para plasticidad hablamos de que el mecanismo que gatilla la plasticidad es relacionado a los esfuerzos de corte, a los esfuerzos que son aplicados sobre el plano. Para la fractura, los esfuerzos normales son los que realmente controlan el proceso. Entonces hay una sutileza que es bueno tener presente. Plasticidad, esfuerzo de corte; fractura, esfuerzo normal. Siempre un estado de esfuerzos normales puede llevarse a uno de corte y uno de corte a uno normal, ¿cierto? Haciendo las respectivas rotaciones en el elemento y también a través del círculo de Mohr como una ayuda geométrica gráfica. Entonces, ¿qué es lo que tiende a ocurrir? Es que en los materiales frágiles, ¿cierto?, que no entran en influencia, lo que ocurre es que el material simplemente se fractura antes de entrar en influencia. O sea, entraría en influencia a esfuerzos mayores, ¿cierto?, de corte que los esfuerzos normales al cual se fractura. ¿Por qué? Porque generalmente el material es frágil, cerámico, pensemos. Es un material que tiene dos características. Su módulo de corte G es alto, en comparación a un metal, y también el vector de Burgers es bastante mayor, ya que la estructura de los materiales cerámicos es mucho más abierta que la de los metales, que es más compacta. Entonces, si recordamos, vamos al bloque anterior que vimos también en video con audio, y también en el video en pizarra, la energía de una dislocación es Gb cuadrado. El punto de influencia de la dislocación también estaría determinado por G por B, módulo de corte por vector de Burgers. Si el módulo de corte es grande en un material cerámico, porque su energía de enlace es más fuerte, y por otro lado el vector de Burgers es más grande porque la estructura es más abierta, claramente es posible que el factor G por B sea mucho mayor en materiales frágiles, cerámicos, que en metales, y por lo tanto ocurra que la fractura ocurra antes que el desplazamiento de dislocaciones, y eso es lo que ocurre. Los vidrios se fracturan antes de deformarse. Bueno, sigamos. Entonces, nuevamente acá tenemos un ejemplo, una esquemática, una curva de tensión de formación de ingeniería, donde el material frágil se comporta como una línea recta en estado lineal, donde claramente el punto de fluencia estaría antes que el punto de fractura. En el caso del material dúctil, el punto de fluencia ocurre antes que el de fractura y por lo tanto fluye y después se rompe. También podemos ver el fenómeno de fractura a través del uso del círculo de Mohr, donde el estado de tensiones que tiene el material es de importancia, puesto que
podría darse una situación en donde un estado de tensión dado por las tensiones principales, ¿cierto?, fuese, por un lado, de tipo de tracción, donde sigma 1 sigma 2 son de tracción, como se aprecia en este caso. O sea, vamos transitando de un estado donde hay una componente de compresión, una de tracción, pero después ambas podrían ser de tracción. Y también podría ocurrir un fenómeno donde ambas son muy cercanas, sigma 1 sigma 2 se acercan en magnitud. Y por lo tanto el círculo de Moore se reduce en radio, y si se reduce en radio, el tau crítico, ¿cierto? También, perdón, no el tau crítico, el tau resuelto de ese estado en el material se hace pequeño, porque es proporcional o es directamente proporcional al radio del círculo de Moore. Entonces vemos que con una componente de compresión el círculo de Moore es grande, el tau resuelto es grande, si es que rotamos el elemento de tal manera de que tenemos el máximo valor de tau, ¿cierto? Eso sería un material continuo si es que lo rotamos en 45 grados con respecto a las direcciones principales, ¿cierto? Para que sea 90 la rotación dentro del círculo de Moore. Pero si esos esfuerzos normales, principales, empiezan a ser del mismo signo y acercarse en magnitud, ese círculo reduce su radio, el tau resuelto es menor y por lo tanto no va a entrar en influencia. Este tau acá es grande y tal vez supera el tau crítico del material, pero a medida que se reduce no lo va a superar y por lo tanto el material no va a fluir bajo las cargas y estas cargas podrían ser muy grandes porque si logramos correr sigma 1 y sigma 2 hacia la derecha, el radio del círculo sigue siendo el mismo porque tiene que ver con los valores relativos de sigma 1 o 2, no con los valores absolutos. Por lo tanto, tau puede seguir siendo pequeño, pero los sigmas normales, ¿cierto?, van a ser altos y por lo tanto el material se fracturaría antes de entrar en influencia. Esto no necesariamente ocurre únicamente en un material frágil, esto va a ocurrir en cualquier material, frágil o dúctil. Y en un material dúctil nos sorprendería porque pensaríamos que los materiales dúctiles entran en influencia antes de fracturarse. Pero si el estado de tensiones, ¿cierto? Si volvemos al caso de la gráfica, esto es un estado uniaxial, ¿cierto? Donde sigma 2 y sigma 3 son 0. Ahí, por lógicamente, el círculo de Moore es bastante grande, ya que uno de estos sigmas está anclado, ¿cierto? Y el otro, si crece, crece el radio del círculo y por lo tanto entra influencia, porque su tau resuelto va a superar el crítico. Entonces, además hay que tener presente que el estado de tensiones del material podría ser clave en que se fracture de manera frágil sin entrar ante influencia. La fluencia tiene una gracia de que es una deformación irreversible que, por un lado, disipa energía y frena la grieta y también, entre comillas, da aviso de que algo está yendo mal. Porque, por ejemplo, las piezas no se diseñan para que entren en influencia, sino que se diseñan en rango elástico para que, una vez descargadas las cargas, las fuerzas, se recupere la geometría original de la pieza, el producto. Así que eso es muy interesante. Y esto va a tender a ocurrir en un estado particular. Ya vimos, y lo han visto en otros cursos, pero están los llamados estados de tensiones planas y los estados de deformaciones planas. En tensiones planas, por lo general, la superficie del material está con esfuerzo cero, por lo tanto una de las componentes es cero, generalmente para placas delgadas. Y por lo tanto se anclaría el círculo de Moore en el cero y crecería con el aumento de las otras componentes de sigma. Pero en el caso de las deformaciones planas, no tiene que ser el caso. Ahí lo que sabemos es que las deformaciones son cero en la superficie y corresponde a placas o elementos bastante anchos. Pero en el interior del material se desarrollan los esfuerzos con el mismo signo y muy cercanos unos de otros, con una variación muy pequeña. Entonces estamos en una situación donde el círculo de Moore empieza a colapsar, podría llegar a convertirse, no necesariamente, pero en un punto de Moore, ¿cierto? En un valor si es que sigma 1 coincide con sigma 2, ¿cierto? O con sigma 3, ¿cierto? Y eso lo que haría es que básicamente el material no va a poder fluir porque no hay componente de corte y se va a romper simplemente. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, con más detalle. Bueno, lo importante es que la fractura ocurre, mejor dicho, bajo dos condiciones que tienen que cumplirse. Una es una condición necesaria, que es tener el esfuerzo suficiente en el material para que la fuerza interatómica alcance el máximo y se rompa el enlace, como se observa acá. Si este sigma, que es una fuerza por área, se traduce finalmente a que la fuerza interatómica neta acá supere el máximo, se va a romper el enlace. Pero también tiene que haber una condición
suficiente o de suficiencia que haga que se propague esta ruptura. Por lo tanto, tiene que haber suficiente energía para que se haga trabajo sobre estos enlaces y se puedan romper. Entonces hay dos condiciones: alcanzar el punto de ruptura del enlace y propagarlo. La pregunta es de dónde va a salir la energía o el trabajo externo para propagarlo, si es que no estoy haciendo trabajo con la fuerza externa, ¿cierto? Por lo general va a venir de la misma energía elástica que podría tener el material al estar cargado con fuerzas, ¿cierto? O sea, de alguna manera, al cargar el material con fuerza externa, se carga con energía elástica y esa energía elástica se convierte en el trabajo para romper el enlace una vez que ya se empieza a formar una grieta pequeña. Nuevamente podemos hacer el análisis similar al que se hizo con el módulo de corte y el desplazamiento de los planos interatómicos para ver cuál sería el tau crítico o el tau teórico que podría producir el movimiento de dislocaciones y la fluencia del material. Acá lo vamos a hacer para lo que es ver cuál es el tau que estaría generando la ruptura de enlace. Entonces acá, de la misma manera, la fuerza interatómica de atracción entre dos átomos, la fuerza neta, acá dividida por el área, por eso se expresa como un esfuerzo interatómico. Va a ser cíclico también, porque hay muchos átomos en la vecindad, no solamente un par. Podemos tomarlo como una sinusoide, tomamos solamente uno de sus ciclos, semiciclos, ¿cierto? En el punto de equilibrio, donde básicamente el comportamiento va a ser elástico, ¿cierto? Salvo que lleguemos ya a un nivel donde se activan las dislocaciones o bien hay fractura, pero antes de eso, mucho antes de eso, es elástico, y en ese punto podríamos decir entonces que la tangente o derivada de la función, que va a tener una amplitud que corresponde al sigma teórico, ¿cierto? Esa derivada, evaluada en el punto de equilibrio, debería corresponder de alguna manera, ¿cierto?, al módulo elástico del material dividido por A0, porque básicamente estamos haciendo una especie de relación de triángulos, ¿cierto? Tenemos básicamente este triángulo acá, A0, y un valor acá en el eje vertical que va a estar dado por E, básicamente, ¿cierto? Entonces, E partido por A me va a dar que es una tangente, la igualamos a la tangente en la curva en el punto. Entonces, con esta condición podríamos despejar sigma teórico, si es que asumimos que el sistema, el comportamiento es sinusoidal con un periodo dado por 2πx, ¿cierto? Partido por lambda, donde lambda sería la longitud del periodo, ¿cierto? Lo vamos a dejar a lambda como un parámetro en este momento. Vemos que entonces el tau teórico resultante sería básicamente el módulo elástico del material por lambda, partido por 2pi por A0. A0 nuevamente es la separación de equilibrio interatómica. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Que de alguna manera este factor lambda partido por 2pi alfa a 0 es del orden de 1 partido por 10. Por lo tanto, estamos hablando que el teórico es del orden de un décimo. Eso por una parte, ¿cierto? Por otro lado, ¿cierto? Podemos considerar el trabajo necesario para hacer que el material se deforme lo suficiente para que sobrepase este primer montículo de la sinusoide, ¿cierto? Ese sería el trabajo para separar los átomos y que debe ser al menos igual a la energía necesaria para crear dos nuevas superficies. Entonces podemos decir que la integral de este esfuerzo dado por esta función sinoidal, ¿cierto? Integrada entre 0 y lambda medio, donde lambda total es el periodo total de la sinusoide, ¿cierto? Y lambda medio es el primer ciclo, ¿cierto? El primer montículo, por así decir, y lambda cuarto es donde está el máximo, ¿cierto? Esa integral, ¿cierto? Tiene que igualar finalmente a el hecho de que se rompe el enlace, porque hicimos todo el trabajo para romper el enlace, básicamente pasamos por el máximo, ¿cierto? Y finalmente al tener dos superficies vamos a igualar ese trabajo a la creación de área superficial. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, hacemos esta integral, despejamos sigma teórico, ya que sale la integral como una constante, nos va a quedar que el sigma teórico es 2pi gamma partido por lambda, donde gamma es la energía superficial, en joule partido por metro cuadrado. Entonces, si volvemos hacia atrás, tenemos un sigma teórico que es E por lambda partido por 2pi a 0, y tenemos otro sigma teórico que es 2pi gamma partido por lambda. Entonces, bueno,
Ambos sigmas teóricos tienen un parámetro en común que es lambda, podemos despejar de uno dentro del otro y vamos a obtener finalmente que lambda se elimina y nos queda que sigma teórico va a ser E por gamma partido por A0 raíz de. Eso es súper interesante, porque estamos viendo que este sigma teórico está dependiendo ahora de propiedades físicas como el módulo elástico, que nuevamente es la segunda derivada de la energía con respecto a la separación interatómica en el punto de equilibrio, en A0. Es inversamente proporcional a cero también, dentro de la raíz, ¿cierto? Y también multiplicado por la energía superficial, que de alguna manera tiene que ver con la energía de enlace. La energía superficial nace cuando el material alcanza la superficie libre, donde al átomo que está en la superficie libre le falta un enlace hacia el medio que lo rodea, ¿cierto? Si pensemos que el medio fuera vacío, no hay nada, no hay una atmósfera, no hay átomos o moléculas o vapores o gases, ¿cierto? La energía superficial estaría dada por esta energía interna del material. Entonces tenemos de alguna manera una segunda derivada por la derivada de la energía, por básicamente la energía misma, o sea, es la segunda derivada de una función por la función partido por el punto de equilibrio raíz de. Eso nos estaría dando entonces el esfuerzo teórico. Entonces es una especie de raíz del producto de dos magnitudes energéticas dividido por una distancia, por lo tanto nos da unidades de joules por metro cúbico básicamente, que es unidades de pascales. Entonces especie es una raíz de un producto, entonces es una especie de media geométrica. Finalmente podemos también ver lo siguiente, saquemos A0, que no es propiedad de material realmente porque es una distancia, la podemos pasar hacia el lado derecho como raíz de A0 y lo que estaríamos agrupando en el lado izquierdo, perdón, hacia el lado izquierdo, en el lado izquierdo estaríamos agrupando entonces propiedades como el esfuerzo y una distancia característica que puede ser la separación interatómica, etc. Igual a propiedades de material, raíz de propiedades de material, modo elástico de energía superficial. Entonces, de alguna manera, tenemos que a partir de las dos condiciones, la necesaria de romper el enlace y la que sería superar sigma teórico, y el realizar el trabajo para generar la ruptura de varios enlaces y producir una nueva superficie, vemos que el sigma teórico tendría este valor y habría una condición donde el sigma teórico por raíz de una distancia tendría que ser igual al producto de E por gamma raíz de, para que se cumpliera la condición de fractura. Entonces, esa sería la condición, resistencia máxima teórica, defecto de menor tamaño posible, finalmente esto va a ser la raíz de una grieta, igual a una expresión en función de propiedades del material. Bueno, teniendo eso en consideración, podemos pensar después que para más o menos 1913, el matemático inglés Inglis desarrolló una expresión que hoy día es usada muy comúnmente en los cursos de diseño mecánico para estimar la concentración de tensiones producto de una discontinuidad, como podría ser un corte, una grieta, una discontinuidad en un material continuo. Entonces, un material continuo, el cual es traccionado, ¿cierto?, por una cierta fuerza o esfuerzo nominal, contiene una pequeña grieta de largo 2c, ¿cierto?, que en su punta, como se ve hacia la derecha, tiene un cierto radio de curvatura. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Es que esa característica, esa grieta con radio de curvatura ρ, va a aumentar los esfuerzos localmente. Y eso es lo que demostró Inglis matemáticamente, que el sigma máximo que se genera en torno a esta grieta es igual a 2 veces el valor nominal, o sea, lejos de la grieta, por la longitud o la semilongitud de la grieta, porque la grieta es de largo 2c, entonces es c partido por el radio de curvatura en la punta de la grieta raíz de. Así que podríamos decir, ok, si el sigma máximo alcanza el sigma teórico, y ya sabemos la forma del sigma teórico, lo calculamos previamente con las dos condiciones, podríamos escribir ahora una expresión para el sigma nominal, ¿cierto? Porque el sigma nominal es el que yo estoy aplicando lejos de la grieta, afuera, en la superficie del material. Y nos quedaría entonces, según esto, una expresión que sigma nominal es raíz de E por gamma por ρ, que es la punta de la grieta, el radio de curvatura de la grieta, partido por 4 veces el semilargo de la grieta, ¿cierto? O sea, 2 veces el largo de la grieta,
partido por acero. Entonces, básicamente acero y Rho son muy cercanos en tamaño, se pueden cancelar. Y nos quedaría entonces que el sigma nominal por 2 raíz de C, si pasamos el denominador hacia la izquierda, igual a raíz de E por gamma. Entonces, si se cumple esta relación, el sigma nominal pasa a ser el sigma de fractura. Y este es el valor del sigma de fractura y no el que se obtiene por una curva de tensión de formación uniaxial, como hemos mencionado anteriormente. Entonces este ya sería un primer criterio para encontrar sigma de fractura, para lo cual, ¿qué necesito? Tener información del rango elástico del material, en particular su modo elástico. Eso está, sabemos que el acero tiene un E de 200 gigapascales, el aluminio de 70, el cobre de 100, así que eso es bastante interesante. Por otro lado, la energía superficial es más difícil de obtener información porque depende de muchos factores, de la temperatura, del tipo de superficie, el ambiente que la rodea, etc. Pero pensemos que hay disponibilidad de datos, así que E por gamma raíz de es un dato. Pero lo que necesitamos saber es cuál es la grieta que está presente en el material, porque esa grieta, C, es la que va a condicionar sigma F. El producto ahora de un esfuerzo por raíz de una grieta, si es igual a una constante, se cumple el criterio y los enlaces se rompen y se propagan, básicamente. La condición necesaria y suficiente se cumple. Entonces la inspección del material es importantísima ahora porque si hay una grieta y yo la logro detectar y la logro medir de alguna manera, sea por rayos X, por penetración de tintas, por alguna técnica óptica superficial, podría decir cuál va a ser mi sigma de fractura y evitar que ocurra, porque si ocurre, el material se va a romper, fracturar de manera catastrófica. Bueno, en 1913 dijimos que Inglis, matemático inglés, desarrolla la expresión para el concentrador de tensiones, y en 1920, casi podríamos decirlo por casualidad, un ingeniero inglés, Alexander Griffith, recién titulado de la Universidad de Liverpool, va a trabajar a los laboratorios de investigación aeronáutica del Reino Unido y le dan como tarea encontrar alguna forma de predecir la fractura en metales. Inglaterra quiere entonces posiblemente empezar a fabricar aviones de metal y no de madera. Estamos en una época después de la Primera Guerra Mundial. Y Griffith se da cuenta que es difícil la tarea que se le encomienda y hace un estudio en vidrio, en ampolletas de vidrio. Básicamente son ampolletas de vidrio que él presuriza con un gas y a cada ampolleta le hace una indentación superficial por el exterior, donde procura medir la penetración de esa indentación y logra correlacionar o darse cuenta que a mayor profundidad de esa hendidura en la superficie del vidrio, se requería menor presión para que se fracturara. Lo cual hace sentido, estoy debilitando el material, por lo tanto requiero menos fuerza interna o tensión en la superficie del vidrio para romperlo. Y él logra ver eso y plantea un modelo basado en termodinámica básicamente, el cual nos dice que la energía total de este sistema, de este material, básicamente es producto de dos efectos. Uno, el de la energía elástica contenida. Energía elástica, es decir, en rango elástico, donde todavía no hay fluencia ni ruptura, ¿cierto? Estamos en la parte elástica, en la línea recta de la curva de tensión de formación, donde esa energía es de la forma 1 medio sigma cuadrado partido por E para una situación uniaxial. Por otro lado, la generación de una grieta, la cual se va a propagar, ¿cierto?, implica que tiene que haber la generación de superficie y por lo tanto hay una energía superficial involucrada. Entonces el modelo que se ve acá, si bien no se ve muy bien, básicamente es un modelo parecido al de Inglis, ¿cierto?, un sólido con una grieta, y lo que hace Griffith es tomar un volumen de control en torno a la punta de la grieta, ¿cierto? Este volumen tiene penetración dentro de la pantalla, hacia adentro, como una especie de espesor, pero tiene un radio que se denomina C, que sería la distancia que se va a propagar la grieta. Entonces la energía total de este sistema en función de C, que sería el parámetro de grieta, va a ser por un lado
dos veces, porque cualquier grieta tiene dos superficies, por el largo total de la grieta, que sería 12, ya que esta imagen también está duplicada hacia la izquierda. Entonces tendríamos 2 por 12 por gamma, donde gamma es la energía superficial del material. Esa es la energía que se requiere para generar una nueva superficie de área. Y esa energía va a salir de la energía elástica que tenga el material producto de la carga externa sigma que está sobre él. Esto corresponde al área bajo la curva, en la curva elástica sigma epsilon. Por lo tanto, tiene unidades de joule partido por volumen. Y por otro lado, el volumen de control es básicamente un área pi por c cuadrado, pero son dos de estas, ya que hay otra en el lado izquierdo, y tiene una profundidad unitaria en ambos casos. Entonces esta sería nuestra energía total en función de el largo de grieta. Y claramente, en torno a esta grieta es donde se genera la región deformada elásticamente. Eso es donde Griffith dice acá se van a concentrar las deformaciones elásticas mayoritariamente en torno a un círculo, un cilindro de radio C igual al radio de la grieta. ¿Sí? Tenemos que entender de esa manera. Y, por supuesto, esta grieta va a ir avanzando en un diferencial de largo, de C. Por lo tanto, si graficamos esta energía total en función de C con el largo C, primero va a tener un valor de 0, ¿cierto? Cuando hay grieta 0. ¿Cierto? Cuando hay grieta 0, esto es 0, y este volumen es 0, por lo tanto la energía va a ser 0, pero a medida que se aumenta, la energía aumenta, decrece, pasa por un máximo y después empieza a decrecer. O sea, hay un cambio positivo de energía a medida que la grieta crece y después un cambio negativo. Por lo tanto, el punto máximo es el punto de quiebre, en cierta forma, o de equilibrio. Si tenemos una grieta mayor al punto de energía máximo, el sistema va a ser inestable. O sea, se va a favorecer la liberación de energía, mientras que antes de ese valor tenemos que agregar energía. O sea, tengo que ir aumentando mi sigma hasta que el C crítico, de alguna manera, coincida con el C del material, y ahí estoy en una situación de inestabilidad y el material está a punto de romperse. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que hay dos fuerzas que están chocando. Uno es reducción en la energía elástica, a medida que avanza la grieta, ya que a medida que avanza la grieta se va liberando energía elástica, se va relajando el material. Y por otro lado, eso produce que, o mejor dicho, este avance de grieta conlleva un requerimiento de energía superficial que de alguna manera se compensa con la liberación de energía elástica a medida que aumenta la grieta. Entonces estas dos fuerzas, entre comillas, se contraponen, y mientras que una no supere a la otra, esta cosa no va a ser inestable. Pero cuando se equilibran, están en la situación crítica. Cuando la grieta es menor que C asterisco, gana lo que es el área superficial, y cuando es mayor a C asterisco gana la liberación de energía, y por lo tanto ahí el sistema se hace inestable y se propaga la grieta. Entonces, bueno, ¿cómo encuentro ese máximo, ese óptimo? Derivo con respecto a ADC en este punto que quiero encontrar, igual a 0, y lo que voy a encontrar entonces es que, de alguna forma, el signo de fractura, ¿cierto? Va a estar dado por esta condición, ¿cierto? Esta condición que ya la habíamos visto antes, que es de 4, básicamente va a ser 2 por gamma E partido por pi por c, ¿cierto? Raíz b. Por lo tanto, podemos esto separarlo nuevamente, el denominador hacia la izquierda. Vamos a tener sigma f por raíz de 2 por pi por c mayor o igual a raíz de 4 por gamma e. O puedo cancelar el 2 también como yo quiera. Entonces, acá ya tenemos una expresión aún más real, porque esto sale de un análisis donde vemos nuevamente que el lado izquierdo tiene que ver con el lado derecho tiene que ver con la propiedad del material, gamma por E, y el lado izquierdo es nuevamente el producto de un esfuerzo tal que, dada el tamaño de grieta, hagan que se cumpla la condición de igualdad o mayor de. Y ahí
el material se fractura y por tanto ese sería el sigma de fractura. Si vemos la gráfica nuevamente, vemos que a medida que cambia el sigma también, ¿cierto? Para mayores valores de sigma, ¿cierto? Acá tenemos sigma 1, sigma 2 mayor, sigma 3 mayor. Vemos que a medida que aumenta sigma, esta curva se va como contrayendo y la grieta crítica necesaria para un mayor valor de sigma va a ser menor. Por supuesto, mientras mayor es el sigma, menor es la grieta, mientras menor es la grieta, mayor debe ser el sigma, viceversa. Una grieta grande, sigma bajo, una grieta pequeña, sigma alta. Así que ese es el comportamiento. Así que podemos resumir que el criterio de Griffith, ¿cierto? Que él presenta en su trabajo, en su paper, ¿cierto? Es de esta forma. ¿Cierto? Resistencia máxima que resiste el material por raíz de grieta existente tiene que ser igual o mayor a 2 gamma por E. Este pi que aparece, ¿cierto? A la larga es un factor, es una constante, es raíz de pi, ¿cierto? Y de alguna manera lo que nos está diciendo también de que el lado derecho depende de la geometría, ¿cierto? Del estado, primero del estado de carga y de la geometría, el tamaño de la grieta, la forma de la grieta, el ángulo de la grieta. Mientras el lado derecho de acá nos está diciendo simplemente que es función de material. Entonces, este es una función de material, esto es una función que va más allá de solamente sigma f y un largo, sino también de la geometría. Hay un factor geométrico acá que no se ve acá claramente, pero que podríamos decir que es raíz de pi. Pero en otras configuraciones de forma va a ser distinto, incluso puede depender del largo de grieta. Entonces veamos este ejemplo. Acá tenemos un rectángulo, ¿cierto? Un rectángulo que tiene una grieta de largo A, está cargado nominalmente con sigma. Entonces, claro, a medida que la grieta avanza, toda esta región que hay acá se relaja y toda la energía elástica que está contenida en el material, en esta zona se liberó y permitió que esta grieta avanzara. ¿Ya? Se está cumpliendo la segunda condición de suficiencia porque este sigma ya está produciendo acá, dada la punta de la grieta, un conservador de tensiones que hace que se rompa el enlace localmente. Entonces podríamos pensar que en este tipo de geometría rectangular, donde la grieta avanza a la zona hasta donde se relaja el material es un factor beta por A, ¿cierto? Donde generalmente este beta es igual a pi. Entonces ahí vemos un poquito esta idea de esta raíz de pi como un factor de forma en la geometría del material. Podemos simplificar este modelo y en vez de pensar que esto hay una curva, acá es simplemente una línea recta y vemos que entonces a medida que se propaga la grieta hay como un triángulo donde se va relajando el material y esa energía elástica se libera y se libera en formar nueva superficie de área, en otras palabras, en romper o separar el material, hasta que lo cruce completamente. Cuando lo cruza tenemos dos materiales, ¿cierto? Un material del lado superior e inferior. Se creó nueva área superficial. ¿Y qué ocurrió? Toda la energía elástica del material se relajó, porque ahora ya no hay carga en el material, ¿cierto? Entonces, nos puede interesar tratar de ver maneras de estimar gamma y también pensar qué pasa cuando hay ductilidad, porque bueno, Griffith hizo su trabajo nuevamente, no lo olvidemos, en vidrio. Hizo un muy bonito trabajo, un trabajo hoy día que es una piedra angular, pero fue un trabajo que permaneció tal vez 40 años o más escondido. A nadie le interesó entonces porque los jefes de Griffith le pidieron evaluemos metales porque queremos hacer aviones de metales livianos como el aluminio, tal vez el titanio en esa época, tal vez no de vidrio, por supuesto. Entonces Griffith astutamente hizo un trabajo en vidrio, probablemente prometiendo que después lo iba a hacer en metal, pero nunca lo hizo y bueno, quién sabe, no sé el detalle de la historia. Probablemente no siguió trabajando en ese laboratorio, pero sí escribió un trabajo y lo publicó. Pero quedó olvidado, quedó guardado, ¿cierto? Hasta que luego de el evento de las fragatas Liberty durante la Segunda Guerra Mundial, se descubrió este trabajo porque comisionaron a un ingeniero naval, a Irwin, que averiguara el por qué se rompieron estas fragatas por la mitad. Y Irwin empezó a averiguar, ¿cierto? Estudió, fue a las bibliotecas, hasta que encontró el trabajo de Griffith. Y ahí encontró y se dio cuenta que, bueno, si volvemos atrás, ¿qué le pasó a la fragata Liberty o al tanquero T2? Básicamente,
hay energía elástica en el casco, producto de que se fabricó con soldadura y en algún momento puede haber una holgura o una separación de 1 centímetro y hay que forzar a que el casco se una, pongo un cordón de soldadura que va a unir el casco, va a rellenar ese centímetro que está libre, pero cuando solidifique la soldadura lo va a tensionar, suficiente como para cargarlo con energía elástica. No menor en cantidades de joules. Entonces tenemos un sistema con energía elástica y es cosa que aparezca una grieta C, producto de la soldadura misma, producto de cualquier detalle, ¿cierto? Y sumado a los esfuerzos residuales que esa soldadura va a generar, hace que, si es que ese producto es igual o mayor a 2 gamma E, se propaga la grieta. Entonces pensemos que en el casco van a haber defectos inevitables que no lo hayan, y por otro lado las tensiones residuales producto de la soldadura están latentes también. Ahora, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Que tal vez al estar en aguas más frías pudo haber algún cambio de energía superficial o en el módulo elástico eventualmente, lo cual pudo haber hecho de que este producto haya caído un poco y dada este sigma F que estaba en el material y una grieta que estaría presente, hace que esto ocurra. Así que Griffith, mejor dicho, Irwin, a través del trabajo de Griffith, se da cuenta que ahí está la clave de esta nueva teoría y la perfecciona, y lo vamos a ver en un momento. Entonces, acá lo que estamos tratando de ver es cómo podemos darle un sentido a la energía superficial, ¿cierto? Bueno, la energía superficial realmente, desde el punto de vista de una grieta en un material frágil, no es más que lo que se llama razón de liberación de energía. Es un coeficiente G sub C, la C viene de grieta, de crack, ¿cierto? Es el crecimiento de la grieta, el crack growth, básicamente, pero como liberación, como tasa de crecimiento, y correspondería a 2 gamma. Si yo tengo alguna manera de información de G sub C, estoy teniendo información de 2 gamma. Así que logro medir de alguna manera empíricamente cuánta energía se requiere para ir creando el área superficial, que tiene que liberarse de la componente elástica del material. Si el material fuera plástico, ahí ocurre otro fenómeno, que estamos plastificando la punta de la grieta, porque ahí los esfuerzos se dispararon según el criterio de Inglis, ¿cierto? Y probablemente superan el punto de fluencia y el material empieza a plastificarse en la punta. Eso consume energía, al igual como la energía superficial consume la energía liberada elástica. La plastificación va a ser conducida por la energía liberada elástica. Por lo tanto, se sumaría un segundo término gamma sub P, pero que aún es más difícil de medir. Y a esta nueva fórmula 2 gamma más gamma P se le llama J para diferenciarla de G. JC. Acá podemos ver otro ejemplo donde tenemos el comportamiento de carga P con respecto a lo que sería la deformación, ¿cierto? Pensemos que pueda tener el material producto de la existencia también de una grieta. Entonces el material tiene una grieta de largo A que va creciendo delta A. La energía elástica es un medio P por delta, ¿cierto? Por la ley de Hooke. Yo puedo de alguna manera definir un módulo de deformación C, en este caso, esto lógicamente llamamos S, pero acá lo llaman C, igual a delta partido por P, ¿cierto? Bueno, es la ley de Hooke básicamente. Así que podría dejar esto expresado como un medio C P cuadrado. Ahora, este valor de C es muy sensible al tamaño de la grieta, sobre todo a la derivada, en el punto, a la tangente en el punto de la grieta, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, la energía liberada, este G sub C, por definición entonces es una derivada de energía con respecto al crecimiento de la grieta. Si tenemos que la energía elástica en torno a la grieta es U igual a un medio C P cuadrado, ¿cierto? Cosa que derivemos con respecto de A, y por otro lado sabemos que C, el módulo de deformación, el tensor de deformación si queremos, es sensible a la grieta, ¿cierto? Por lo tanto va a haber un dc a de A como tangente, y entonces mi tasa de liberación de energía sería un medio de la carga al cuadrado por la tangente del módulo de deformación con respecto a el tamaño de grieta. Todo esto evaluado en la grieta justo crítica, ¿cierto?
Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá justo a la derecha? Es que, claro, la energía elástica que tiene el material se libera, pierde un dU, pero ese dU se va de cierta forma, generar que la grieta avance, ¿cierto? Avance un dA, y por lo tanto podemos pensar que este dU es equivalente a este triángulo que estaría formado acá, que es una combinación del crecimiento de la grieta y la carga, ¿cierto? Es una especie de trabajo, es cuánto esta carga se desplaza según dA. Si lo queremos ver esto ya en un caso concreto, pensemos lo que sería una barra en voladizo doble, lo llaman DCB, Double Cantilever Beam, ¿cierto? La grieta avanza para un valor crítico P sub C, que se está aplicando en la punta de esta barra, que está ya fracturada, ¿cierto? Entonces, la solución elástica a este problema, se sabe, se conoce, me dice que la apertura delta delta medio va a ser P por A cubo partido por 3 por I, donde es 3E por I. P es la carga aplicada justo acá, A es la penetración de la grieta o la separación acá entre estas dos, ¿cómo se llama? Barras en voladizo, y E es hemoelástico y sería el momento de área. Acá en cierta forma hay una especie de flexión que hay que considerar acá de este brazo, de esta viga y de esta otra, pero son una viga doble en voladizo, son como dos vigas juntas, ¿cierto? Bueno, tenemos esta expresión que nace de la mecánica del continuo, ¿cierto? Partimos de la base de que esto es así. La definición de módulo de formación sería simplemente delta partido por P, así que dividimos esta expresión por P, nos queda como 2 A cubo partido por 3EI, y entonces la tasa de liberación, según la expresión, sería un medio de P crítico al cuadrado de la tangente de C con respecto a A. Podemos obtener la tangente de esta expresión evaluada en A crítico, y al reemplazar nos quedaría que el GC de este sistema, de esta configuración, sería igual a 12 por la carga crítica, el tamaño de la grieta al cuadrado, B al cuadrado, que sería posiblemente el espesor interior, y H la altura. O sea, todo esto está relacionado con el momento de área I. Así que vemos que este GC es específico de la geometría, de la forma en que se carga, y por otro lado ser igual a 2 gamma. Entonces, de alguna forma, estamos viendo que calcular gamma va a depender de cada caso en particular. Bueno, el aporte que hace Irwin, ¿cierto? Ya en 1950, tratando de investigar el por qué las fragatas Liberty se partieron por la mitad en aguas calmas, ¿cierto? Como dijimos, se basa en el trabajo de Griffith, pero lo perfecciona, él obtiene expresiones para los campos de esfuerzo en torno a la grieta, ¿cierto? En un material con una grieta que está siendo traccionado inicialmente, obtiene estas expresiones donde a medida que yo me alejo de la punta de la grieta veo que los esfuerzos tienen una cierta distribución que depende de esa distancia y del ángulo, pero lo más interesante es que se observa que hay una constante dividida por raíz de la distancia a la punta de la grieta en todos los casos. Después hay una componente angular, pero si la obviamos por el momento, vemos que los sigmas, ¿cierto?, son de la forma k partido por raíz de r. Y lo interesante es que eso tiene la forma de la solución de Griffith, ¿cierto? Porque si nos olvidamos de la parte angular y pasamos este denominador hacia la izquierda, tendríamos sigma por raíz de r, o sea, sigma por raíz de una distancia, igual a una constante. Entonces, esta constante, Irwin le llamó el intensificador de tensiones, ¿cierto? Cuidado, no lo confundamos con un intensificador, con un factor intensificador, como los que se suelen usar en diseño mecánico. Este es el intensificador de tensiones, está asociado a fractura. Y lo que se observa es que a medida que yo me acerco a la punta de la grieta, cuando mi R tiende a 0, claramente el esfuerzo ahí se discontinúa, ¿cierto? El esfuerzo, el estado de tensiones aumenta a infinito, y ese producto entre infinito y 0 tiene que tender a una constante. Sabemos que infinito por 0 es un número, ¿cierto? Y esa constante o número sería el intensificador de tensiones, K sub C.
Entonces, básicamente lo que está diciendo que a medida que el esfuerzo aumenta y me acerco a la punta de la grieta, eso es equivalente a tener que enseñar fractura por 2pi por A0 por la grieta. Están ambos expresiones convergiendo a una constante que es la misma, ¿cierto? Que es el intensificador de tensiones, y él la llama K sub C. El C puede ser por crack, también C puede estar asociado a un tipo de probeta que vamos a ver más adelante que se usa para medir tenacidad de la fractura. Entonces, K sub C se define como la tenacidad de la fractura o fractotenacidad, ¿cierto? Que sería una constante que corresponde a en la ecuación de Griffith al lado derecho, o sea, básicamente es raíz de E por 2 gamma, y 2 gamma es G sub C, ya lo vimos, ¿cierto? Eso es cuando tenemos esfuerzos planos, placas delgadas. En placas gruesas, donde hay deformaciones planas, hay que corregir esto dividiendo GC por E por 1 menos la razón de Poisson al cuadrado. Y eso obviamente se le llama el KIC. En caso de que tuviéramos plasticidad, hay que cambiar el G por la J, donde se sumaría un término asociado a la energía plástica. Entonces, el intensificador de tensiones K tiene que ser mayor o igual a K sub C. Eso es lo que propone Irwin, básicamente. Un criterio unificador, simple de memorizar. Déjenme ir atrás porque nuevamente dijimos que el K, el intensificador de tensiones, sale de este estado de tensiones, ¿cierto? Y que cuando pasamos este denominador arriba y hacemos tender este producto de sigma por raíz de R a infinito por 0, tendemos al K sub C, que sería la constante del lado izquierdo. Entonces tenemos por un lado el lado derecho, ¿cierto? Que es K sub C, y el lado izquierdo que sería K, que es de la forma sigma por raíz de una distancia, en este caso la grieta. Entonces, para ir finalizando ya este bloque acá, podemos decir que los modos de fractura que existirían son 3. Tratando de hacer un símil a lo que es un estado de tensiones, donde hay 3 direcciones, ¿cierto? Sigma X y Z, y también habrían esfuerzos de corte. Pero acá los modos de fractura son o por apertura, modo 1, o por una especie de apertura angular, que se llama el modo 3, y por una apertura asociada al cisalle, que es el modo 2. Ahora, el que más predomina en la práctica es el modo 1. Eso no quita que hayan componentes de modo 2, modo 3, pero uno siempre puede también rotar el estado de tensiones tal que solamente hayan componentes normales, ¿cierto? Y las componentes de corte, que tendrían que aparecer en modo 2 o modo 3, desaparezcan. O también podría tener un estado particular, rotarlo de manera que se proyecten los esfuerzos de corte, y tanto de cisalle o de deformación o de corte angular o de torsión angular, y en ese caso tendríamos que considerar estos modos. Pero todos tienen la misma forma en relación a la expresión anterior. Esta es la forma de la probeta que se usa en laboratorios para poder medir el KIC, ¿cierto? Es una probeta que tiene un espesor tal de que estemos en deformaciones planas, pero puede cambiar su geometría, por supuesto. Es un bloque que tiene 2 perforaciones donde se conectan estos extremos a la máquina de ensayo, de reacción. Se forman estos extremos. Esto es básicamente una viga en voladizo doble, como vimos en el ejemplo. Tiene una grieta hecha a propósito con un entalle puntiagudo, ¿cierto? Y lo que se hace, esto se deforma en una cierta cantidad de delta, se mide la fuerza y se ve cuánto avanza la grieta. Y de esa manera podemos volver a tener la expresión de G, etc. Esto se llama espécimen compacto, y el subíndice C podría estar asociado también a lo que es un espécimen compacto y no necesariamente a la palabra grieta o crack. Por último, conviene mencionar de que, como ya dijimos, el intensificador de esfuerzos K es el producto del esfuerzo nominal por raíz de la grieta, donde aparece más encima un factor raíz de pi, pero también puede sumársele o agregarse, mejor dicho, un factor adicional de forma geométrica que puede ser función y es función de la grieta.
Y eso va a depender de cada caso en particular. Entonces, si vemos el caso de una barra semi-infinita, acotada lateralmente, que tiene dos grietas de largo A por cada extremo y tiene un ancho W y está siendo traccionada axialmente con una fuerza P, esta configuración tiene un factor Y que tiene un valor que va desde 1,9 algo hasta 2, algo, o sea, no es mucho lo que varía, pero varía por supuesto. Y va a depender del valor de la grieta en cada caso, o sea, va a ir cambiando a través del factor 2A, ¿cierto? 2 largo A partido por W. Ahora, para esta grieta en particular hay que usar un K definido de esta forma, que es el factor Y, que sale de acá de la gráfica, la fuerza partido por el área sería el esfuerzo y raíz de A. O sea, en otras palabras, cuando la grieta es cercana a cero, podemos pensar que este Y está teniendo un valor cercano a raíz de pi. Raíz de pi es como 1,8 más o menos, ¿cierto? Entonces este valor sería 1 en ese caso. Pero en esta expresión que hay que usar para esta gráfica no aparece pi y por lo tanto la grieta en A igual a 0 el factor I en A igual a 0 toma un factor cercano a 1,90 y algo. O sea, un valor cercano a raíz de pi, pero que es creciente hasta un valor casi 2,15. En el caso de una grieta central de espesor 2A para una barra nuevamente rectangular, es semi-infinita, de ancho W, la gráfica es otra. La curva es la misma, pero la gráfica es otra. Y acá claramente estamos viendo que para A igual a 0, el factor Y es raíz de pi, básicamente 1,78 que es raíz de pi, ¿cierto? Y este aumenta incluso a un valor de 2,3 para ya valores de 2A partido W mayores a 0,5. Entonces el factor Y es la función intensificadora, factor de intensificación, que depende del tamaño de la grieta y la geometría de la pieza. Lo cual hace que cada problema de fractura sea independiente de otros. No confundamos este factor K, el intensificador de esfuerzo, con este K menor, K minúscula sub T, que correspondería a un concentrador de tensiones, ¿cierto? Que sería en este caso función de los parámetros geométricos de la pieza y su concentrador, ¿cierto? El radio de curvatura, la distancia entre concentradores, etc. O sea, las curvas son muy parecidas, eso es lo que quiero enfatizar, son muy parecidas, los rangos de valores también son muy parecidos, ¿cierto? Y uno podría toparse una curva que es de concentrador de tensión y pensar que es una curva asociada a la función intensificadora o el factor de intensificación. O sea, mucho cuidado con eso. Bueno, con eso terminamos este primer video para dejar el resto en un segundo video con audio de las transparencias. Muchas gracias.